Yo te invito a que si trajiste una Biblia, la puedas abrir en el libro de Romanos. Hoy voy a estar usando la versión Reina Valera por facilidad. Romanos 10, la dejas abierta ahí. Ese es nuestro texto central de hoy. Hoy iniciamos una nueva serie, un nuevo tiempo. Nosotros en Casa Vida enseñamos o tratamos de enseñar por series de enseñanzas que tienen un propósito, ¿ok? 3, 4 enseñanzas en la misma dirección. Y acabamos de salir de varias enseñanzas que tienen que ver con la visión, o de varias series que tienen que ver con la visión de Casa Vida. Y ha sido una bendición poder escucharles, atender a su feedback, entender que muchos han entendido o comprendido la visión de Casa Vida, la visión que el Señor ha dado a Casa Vida. Ha sido una bendición porque eso nos permite caminar en unidad y hacia la misma dirección. El pueblo sin visión se desenfrena, cada uno hace lo que quiere, así que la visión es súper importante, saber hacia dónde vamos, a qué nos ha llamado el Señor. Pero esta nueva serie es súper importante para poder cumplir la misión del Señor aquí en la tierra. Esta nueva serie la hemos llamado Casa Vida Cree. ¿Cómo se llama? Así que Casa Vida Cree está enfocado en la fe. Podemos tener visión, podemos tener conocimiento, podemos tener dones, pero acuérdate que sin fe es imposible agradar al Señor. Y esa palabra quiero que la tengas fuertemente en tu corazón. Así que cierra tus ojos por un momento y vamos a dar inicio a este tiempo de la predicación de la palabra. Padre amado, gracias por este día hermoso. Gracias por este día de bendición. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros y hasta aquí nos has ayudado. Gracias porque hemos visto tu poder, tu mano, tu diestra sosteniéndonos día a día. Y hoy oramos, Señor, para dar inicio a esta nueva temporada. Queremos crecer en la fe. Y dile, Señor, quiero que mi fe pueda crecer. Quiero entender qué es la fe y qué papel juega en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, habla mi vida, habla mi corazón. Quiero escucharte, Señor. Que esta mañana sea una mañana súper especial para mí. Habla a mi familia, Señor. Habla a mi necesidad. Habla, Señor, a mis dudas. Habla, Señor, a mis complejos. Habla, Señor. Y aprovecha este momento para orar. Y te explico por qué. No queremos simplemente que te llenes de un conocimiento acerca de la fe. Anhelamos, y es lo que hemos estado orando, que el Señor toque nuestro espíritu y nos haga vivir en fe. Así que cierra tus ojos y ora. Que esto no sea mero conocimiento lo que vamos a ver hoy, sino que sea el Espíritu Santo tocando nuestro ser, nuestro espíritu, transformando lo que debe ser transformando. Padre, tú eres fiel. Yo hoy, Señor, pongo mi corazón delante de ti y pon tu corazón delante de él. Dile, Señor, necesito ser moldeado por tu palabra. Necesito, Señor, que mis ojos se abran. Necesito, Señor, que toda ceguera espiritual cese. Quiero verte a ti, Señor. Quiero crecer en el conocimiento de quién eres tú. Te necesito. Si esa es tu necesidad, que creo que es la de todos, haz esa oración. Conéctate. No quiero darte información hoy. Escucha bien. No es el propósito de la serie que tú te llenes de información académica, teológica. No, el propósito es que tú le conozcas a Él. El propósito es que tú crezcas en la fe, que tú y yo podamos crecer en la fe en esta nueva temporada. Gracias, hermoso Dios. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Muy bien, vamos a iniciar hoy con nuestra primera enseñanza. Y nuestra primera enseñanza es: ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Y para empezar con qué es la fe, quiero que iniciemos primeramente con qué no es la fe. Porque es que muchas veces confundimos realmente lo que es la fe. La gente habla de fe todo el tiempo, pero hay mucha gente que está confundida con lo que es la fe. Y te voy a hablar qué no es la fe. La fe no es pensamiento positivo. ¿Me estás escuchando? La fe no es pensamiento positivo. La fe no niega la realidad y la fe no manipula a Dios. La fe no es declarar cosas sin fundamento bíblico. La fe no es creer que Dios hará exactamente lo que yo quiero. ¿Me estás escuchando? Quiero que tengas claro que no es la fe. Hace años leí en un libro, que no lo voy a mencionar ahora, un predicador que decía: no le digas al Señor que haga su voluntad, más bien pídele exactamente lo que tú quieres que Él haga. Eso, mi estimado, hablaría muy mal de nuestro Dios. Hablaría de un Dios manipulado por seres imperfectos. ¿Crees tú que Dios va a obedecer nuestras órdenes? ¿Quién debe vivir para quién? ¿Y qué voluntad debe primar? ¿La mía o la de Él? ¿La tuya o la de Él? ¿Con quién estamos hablando cuando oramos? El gran y mayor ejemplo lo encontramos en Jesús, porque una fe verdadera siempre está sometida a la voluntad de Dios. Jesús es nuestro gran ejemplo, y en Getsemaní, orando, Él le dijo: Señor, si quieres pasa esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Getsemaní, horas antes de morir, como todo ser humano, Él sabe el dolor que va a pasar. Él sabe el sufrimiento que acarrea ir a la cruz. Y le dice: Señor, pasa esta copa. Señor, ojalá se pueda, si hay la opción, no ir a la cruz sería maravilloso. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué fuerte, ¿verdad? Jesús es el mayor ejemplo de fe. Y miren cómo Él manifiesta esta fe. No manifiesta pidiéndole al Señor lo que Él quiere que pase, sino su voluntad. No intenta imponer su voluntad. La verdadera fe no impone su voluntad. Obedece a la voluntad del Rey. Acuérdate que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible que tú y yo podamos obedecerle. Sin fe no vamos a obedecerle. Amén. Una definición bíblica de fe es muy conocida, muy famosa, y está en Hebreos 11:1. Puedes buscarlo si quieres en tu Biblia. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una definición conocida por muchos. Otra traducción lo expresa: la fe es tener confianza en lo que esperamos, estar convencido de lo que no vemos. Y me encanta, como lo dice la Reina Valera, la certeza. Esa palabra certeza, escucha bien, significa confianza, significa garantía y seguridad. No significa imaginación, visualización, autosugestión o pensamientos mágicos. Eso no es fe. ¿Me estás escuchando? Eso no es fe. Al contrario, esto se aleja de la fe. Dice la certeza de lo que se espera, ¿cierto? Y esa es la confianza o la garantía. No hay nada mejor que tener garantías. Cuando tú caminas con garantía, cuando tú vas a hacer una inversión grande, ¿tú quieres? Garantía. ¿Sí o no? Imagínate
comprar un carro 0 kilómetros sin garantía. ¿Lo comprarías? No lo comprarías. Pues la fe, nuestra fe, es certeza. Repita conmigo, certeza. Certeza es garantía. Certeza es garantía. Nosotros tenemos la mejor de las garantías. La garantía de nosotros, escucha bien, no es una que está en papel. La garantía de nosotros no tiene validez por un tiempo y se gasta. Cuando yo compré mi primer carro, ya era usado y lo había usado la persona 6 años. Pero atrás decía garantía por 7 años. O sea, me quedaba supuestamente un añito. Pero tan bueno ese carro que realmente esa garantía se extendió hasta como los 10 años. O sea, cuando te hablo de la calidad, de que no pidió nada, no de que me fuera a atender en el concesionario. La garantía que nosotros tenemos en Cristo no se vence, no tiene caducidad. Y esa es una garantía que te acompaña. No tienes que ir al concesionario, ella está contigo siempre. Y esa garantía se llama, o lo llama la Biblia, las arras del Espíritu. Para el que ha nacido en su espíritu de nuevo, para el que conoce a Cristo, para el que ha decidido entregar su vida a Cristo, ahora ya no vive solo, ahora vive con la garantía. Y es el Espíritu Santo, la presencia misma de Dios habitando en él. Amén. Por eso la fe es certeza, es garantía, es seguridad, es confianza. Y luego dice la convicción de lo que no se ve, y la convicción, escucha bien, es tener una evidencia interior producida por el Espíritu Santo. Y yo te hago una pregunta, ¿tú has conocido a alguien con una fe débil? Que con cualquier cosita ¡pruc!, se parte. Fe de galleta Saltina Noel. La Ducal es más delicada todavía. Sí, porque la saltina con la sal, pero la Ducal tú la ves, se quiebra. Más delicada que un bulto de canela. Bien, ¿has conocido a alguien con esa fe así, fe de canela, fe de Ducales? Esa persona carece de esta convicción interna que es producida por el Espíritu Santo. Cuando tú estás convencido de algo, a ti nadie te baja de ese patín, como decimos nosotros aquí en la costa. Amén. Por eso es la convicción de lo que no. Quiero que levante la mano aquí quien ha visto a Dios. No, ¿quién lo ha visto? Yo no he dicho por fe, no sea vivo. Porque si me levantaba la mano, yo le dije, bueno, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no estás en el cementerio? ¿Por qué estás vivo? Entonces, Dios es mentiroso, ¿verdad? Que entendió. Eso es otro tema. Bien, mire, esa convicción hace que tú permanezcas firme. Y cuando alguien está convencido por el Señor en su espíritu y lleva esa convicción interna, difícilmente tú le bajas la fe a esa persona. Difícilmente una mala noticia le baja la fe. ¿Has conocido a alguien así? Ay, es que va a pasar esto. Y tú ves a la persona firme, va para adelante, porque él sabe lo que ya Dios le habló. Y ese es el tipo de fe, escucha bien, que vamos a estar recibiendo por la palabra de parte del Señor en esta serie Casa Vida Cree. Hoy iniciamos esta serie, así que ojalá no te la pierdas los próximos domingos. No seas pico y placa, un domingo sí, un domingo no, tranquilo. Ojalá de verdad este sea un tiempo, escuche, que usted aparte para el Señor. Algo que el Señor ha puesto en nuestros corazones es que algunos no pueden venir los miércoles al discipulado, entonces discipulémoslo el domingo. Así que aparta ese tiempo, dale exclusividad a Dios
y aprovecha esta serie porque vas a crecer en la fe. Amén. ¿Usted ha visto a un niño pequeño saltando a los brazos de su papá? Un niño pequeño no se pregunta a cuánta velocidad tengo que correr para llegar a los brazos de papá. Un niño pequeño no se pregunta cuánta altura y si papá falla. Él está tan confiado en los brazos de su padre que salta. ¿Saltó algún día usted en los brazos de su papá? Dicen algunos psicólogos que es muy bueno tomar a los niños en los brazos, tirarlos y agarrarlos por parte de su padre. Eso le genera a él seguridad en su padre. Seguridad. Y yo quiero decirte que el Señor es Padre, que no te suelta. Cuando tú confías en el Señor, te tiras a sus brazos. Y tú estás convencido de que estás reconvencido de que Él te va a sostener. Amén. Así como un niño pequeño se tira a los brazos de papá. Cuando yo me enteré de esto, a mi gordito, ¿dónde está mi gordito? Ya no está tan gordito. Allá está el gordito. Rapa, y lo agarraba. Y lo agarraba. Maravilloso. Creció Santi y después Isa, venga, rapa. Pero Isa es delgadita. Gloria a Dios. Y ella creció y aún cuando ya tenía como 3, 4 años, ella corría y yo la cargaba y hacía lo mismo. Pero tengo una sobrinita que es hermosísima, pero pesaba más que mi hija. Y un día estoy yo en la casa de mi hermana y mi hija corre y hace lo que ella sabía hacer, tirarse a los brazos. Yo la tiraba hacia arriba y cuando veo es que más atrás viene. Ay, Dios mío. Desde ese día, mis hermanos, dejé de hacer este ejercicio. Pero lo hice porque esa niña estaba confiando en mí. Se acabó ya la oferta, pero esa niña está confiando en mí y hay un lazo muy bonito entre mi sobrina y yo. Pero mi sobrina no era como Isa, mi sobrina estaba maciza, ¿me comprende? Entonces fue fuerte para mí. Mis hermanos, que nosotros podamos tener esa fe de estos niños que saltan a su padre. Amén. Hoy día mucha gente habla de fe y dice, mira, ten fe que te va a ir bien. ¿Has escuchado eso? Ten fe, con fe todo se puede. ¿Lo has escuchado también? Mijo, ten fe. Mami, papi, es que necesito un recurso, necesito una ayudita. Ten fe. O sea, tú necesitas una ayuda, pero ten fe. ¿Quién ha vivido esa experiencia? Dios te bendiga. Bien. Hoy mucha gente habla de tener fe. Vivimos una generación que constantemente dice, yo tengo fe que me irá bien, tengo fe que ganaré, tengo fe que ganaré el ITFES, tengo fe que todo saldrá bien, tengo ánimo. Ponle fe al asunto, trabaja con fe. Es que con fe todo es posible. Pero surge una pregunta fundamental aquí. ¿Fe en qué? ¿Fe en quién? Ya la muletilla está regada en nuestra cultura. Y la gente habla de fe, pero falta el lado B. Estás hablando del lado A, pero espérate, te falta un pedazo. ¿Fe en quién? En los ovnis. ¿En quién quieres que creamos? En ti mismo, en tus fuerzas. Muchas veces las personas llaman fe a lo que no es fe. Por eso estamos definiendo lo que no es fe. Muchas veces la gente llama fe al positivismo, al deseo, a la esperanza de conseguir lo que quiero.
¿Sabe? Hay mucha gente, escucha bien, llamando fe a la ambición. Mi hermano, la ambición no es fe. La ambición no es fe. Quizás la visión sí, pero la ambición no. Al contrario, la ambición te aleja de la fe. ¿Y estás escuchando? Si hay una generación ambiciosa, es esta. Porque se ha sumado en el materialismo extremo. Se ha sumado en la obsesión por demostrar. Y a esto es lo que nos invitan las redes sociales. Tienes que demostrar estatus, tienes que demostrar que estás bien física, económica, espiritualmente, mentalmente. Bendecido, prosperado, en victoria. Empoderado, empoderada. Mi estimado, eso es más deseo y optimismo que fe, pensamiento positivo, pero no necesariamente la fe bíblica. Y aquí va nuestro siguiente punto. No es simplemente tener fe, es en quién vas a poner tu fe. Dígale al que tiene al lado, la fe en el lugar correcto. Y aquí sí vamos a nuestro texto de hoy, que es Romanos 10, 13. Este pasaje es una bendición y es columna vertebral para quien cree en Cristo. Escuche bien, mire lo que dice el verso 13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y yo quiero que usted vea, medite, repita, mire ese texto porque es poderosísimo. Escuche bien. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Es usted salvo? ¿Usted está seguro de que si hoy, en estos días me acordé de mi suegra, ahorita les hablo de mi suegra, pero usted está seguro de que si hoy pasa algo y usted deja de vivir, usted va a una eternidad con Cristo o va a una eternidad de condenación sin Cristo? ¿Usted está seguro de que es salvo? Pues déjeme decirle que este texto le puede ayudar, porque dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Fíjese que la Escritura no está diciendo todo aquel que piense positivo. Y déjame retar tu fe hoy, porque aún en la iglesia hay gente que cree en Cristo, pero no necesariamente cree en Cristo. Cree que por haber hecho una oración diciendo, Señor, yo creo en ti, ya todo va bien. Cree que por venir a los cultos la cosa está saldada y estamos bien con Dios. Pero vives una vida de perdición afuera. Vives una vida antife afuera. Tu testimonio mismo no muestra tu fe. La Biblia dice que el justo por fe vivirá. Los salvos en Cristo viven una vida de fe. No te equivoques. Así que aunque vengas aquí a la iglesia, aunque seas amigo del pastor, aunque tengas ministerio, si tú no vives la fe del justo, escucha bien, tú estás perdido y cuando mueras vas a un infierno sin Cristo. ¿Me estás escuchando? Mi hermano, aquí la palabra no dice porque pienses positivo o porque hagas buenas obras. Entonces serás salvo. Dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor. Y escucha bien, porque ahorita viene toda una cadena maravillosa de salvación para ti y para mí. Así que tampoco dice todo aquel que tenga buenas energías. Todo aquel que vibre positivo, todo aquel que haga buenas obras, no está diciendo eso. Todo aquel que invoque, ¿invocas tú el nombre del Señor? Escucha bien, hoy día con tantas malas enseñanzas de lo que es el Evangelio, mucha gente no invoca el nombre del Señor. Mucha gente, escucha bien,
utiliza el nombre del Señor y eso es diferente. ¿Me puedes pasar un vaso desechable? Gracias, mi hermano. Porque este está lleno. Vacío, ¿oíste, Jenny? Vacío. Ah, ya apareció Jenny, gracias. Dios te bendiga. Mire, una cosa es usar y otra cosa es utilizar. Cuando tú utilizas, desechas. Y hay mucha gente tratando o creyendo en su falsa fe que está utilizando a Dios, que tiene a Dios como trampolín para que Él sea ese hada madrina que le dé lo que Él quiere. Diosito me ayuda en todo. Pues Diosito no está llamado a ser tu hada madrina. Diosito no es Aladín. ¿Me estás comprendiendo? Quiero que despiertes. Dios no está para tus deseos. Es al revés. Tú y yo existimos para sus propósitos. Despierta. Y le hablo a tu espíritu para que deje de estar dormido. Despierta. El Señor te está llamando. El Señor te está llamando. Es mentira que porque hagas buenas obras, que porque pienses positivo, entonces serás salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor. No es que yo lo invoco. Yo cuando estoy apurado le digo, Señor, ayúdame. Ahora vamos a ver qué es invocar el nombre del Señor. Amén. El objetivo, el objeto de la fe es Jesucristo. La fe es confianza, seguridad y garantía, decíamos al inicio, ¿cierto? ¿Pero en qué? ¿En mis pensamientos? ¿En que todo me saldrá bien? No, es garantía en Cristo, es confianza en Cristo, es seguridad en Cristo. Esa es la fe. Hechos 4:12 dice, escuche bien, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Está escuchando? No hay otra opción para ti y para mí. No hay salvación en religión. No hay salvación en métodos humanos. La salvación está en un solo nombre. ¿Me podrías decir cuál es ese nombre? Cristo. Es Cristo quien puede darnos salvación. Por eso, cuando invoques, mira qué invocas y cómo invocas. ¿Y por qué estás invocando al Señor? Porque solo en su nombre, solo al que invoque su nombre, entonces ese es salvo. Aquí hay un principio poderosísimo y es que el lugar donde depositas tu fe determinará a quién adoras, para quién vives, a quién obedeces, a quién sirves. ¿En dónde estás depositando tu fe? ¿En un negocio? ¿Estás depositando tu fe en el dinero? ¿Estás depositando tu fe en un banco? ¿En un trabajo? Escucha bien, hay gente que vive de contrato en contrato creando dioses ajenos. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu seguridad, tu confianza, tu garantía? ¿Está en el contrato que firmaste o está en el Señor? Me acuerdo de los profesores del gobierno, porque al gobierno o al Estado más bien le decían papá Estado, papá gobierno. Mira cómo expresa su fe, porque allí está su seguridad, su garantía, su confianza. Porque es todo lo que importa, estar bien, que la cuenta tenga los ceros suficientes, que yo vista y coma, eso es lo que me importa. Eso es materialismo, no es fe, mi amado. ¿Está tu fe en Cristo? Toda la diferencia está no en tener fe, sino en quién estamos poniendo nuestra fe. Ahora viene lo más importante y es cómo se fecunda esa fe. Y está allí en Romanos del 10, del 14 al 15. Y quiero que presten mucha atención con lo que va a pasar aquí.
Romanos 13 dice que todo aquel que, dígalo fuerte, invoque el nombre del Señor, ese será salvo. Pero luego dice el 14, en respuesta a ese invocar, mire lo que dice. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y aquí viene una cadena de salvación maravillosa, eslabón por eslabón. La primera condición es invocarle, pero luego dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Es imposible, escuche bien, invocar al Señor si usted acá adentro no le cree. Usted tiene una invocación superficial, religiosa. De labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Las cosas con Dios, mi amado, son reales. Dios no es un Dios meramente social con el que tienes que aparentar y quedar bien. Al único que estás engañando es a ti mismo. ¿Me estás escuchando? Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Has creído tú en el Señor? ¿Has creído? ¿Estás seguro de que le crees al Señor? Y luego dice, ¿y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Pablo presenta aquí esta cadena lógica, que podemos también llamar el proceso de la fe. Primero, para invocar a Cristo, primero hay que creer en Él. Segundo, para creer en Él, primero hay que escuchar el Evangelio. Es imposible, escuche bien, que usted crea si usted no ha escuchado el Evangelio. Pero déjeme decirle que aunque usted haya escuchado el Evangelio, usted necesita seguir escuchando el Evangelio. Porque si no, su fe se embolata. No le estoy diciendo su salvación, pero sí su fe. Es imposible que podamos tener fe sin escuchar la palabra del Señor. Y luego dice, para escuchar el Evangelio, alguien debe predicarlo, alguien debe anunciarlo. Y para predicarlo, alguien debe ser enviado. La fe, mi estimado, no aparece por accidente. Dios la produce mediante la proclamación de su palabra. Así que yo le invito a que usted analice, escuche bien, si está invocando el nombre del Señor, pero si lo está invocando porque cree en Él o porque está apurado. ¿Por qué lo invocas? Lo llamas en el día que más lo necesitas, pero el resto de días lo olvidas. Eso, allí pruebas tu corazón. Alguien me hacía una pregunta de alguien poderoso y yo le decía, mira, no hay mejor manera de probar el corazón que cuando hay poder. Cuando hay poder sale verdaderamente quién eres tú. Cuando hay liderazgo, cuando hay oportunidades, cuando hay finanzas, ahí se muestra el corazón del hombre. ¿Quién verdaderamente eras? Es que es fácil estar pidiéndole a Dios en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad. Pero cuando todo está bien, ahí se muestra quién verdaderamente somos. Y si realmente le estamos invocando, si realmente creemos en Él. ¿Estás tú escuchando el Evangelio? ¿Estás tú llenando tu vida con la palabra del Señor? ¿Estás tú siendo discipulado? ¿Estás tú estudiando la palabra? ¿Todos los días escuchas la palabra? ¿O comes una vez a la semana aquí en Casa Vida? Si eres de los que come una vez a la semana solamente en el culto y escuchas media prédica de la que yo doy, porque la otra parte se te va en otros pensamientos, mi hermano, usted está en grave peligro. Usted no conoce a Cristo. Es imposible, escucha bien, tener fe en el Señor y esa fe no estar llenándola.
no estar cultivándola, no tener una relación diaria con el Señor, no poder hablar con Él y escucharle. ¿Escuchas tú al Señor? Si tú no lo escuchas, tu fe es meramente positivismo, presunción, necesidad u otras cosas, pero no necesariamente llame fe algo que no es fe. No te engañes a ti mismo. Quiero tocar ahora el verso 17, porque podría ser, para lo que Dios ha puesto en mi corazón, el verso más importante de lo que queremos impartir hoy aquí. Dice el verso 17, así que la fe es por el oír. ¿Cómo se produce? La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Aquí hay otro principio fundamental. La fe nace solo cuando escuchamos la palabra de Dios. ¿Estás escuchando? No hay otra forma. O sea, para que un bebé nazca, ya tú sabes todo lo que se necesita. Para que la fe nazca, se necesita la palabra del Señor. Sin palabra, no hay fe. Ahí es positivismo. La fe viene por el oír, y el oír la palabra. Ahora quiero que, por favor, puedas fijar tu atención sobre, ¿está esa palabra aquí? No, bueno. Sobre la palabra, perdón. Dice, la fe viene por el oír la palabra. Por favor, subraya esa palabra. La fe viene por el oír la palabra. Porque en el Nuevo Testamento hay dos palabras griegas que se usan para la palabra. Una de ellas es logos y la otra es rema. Yo me imagino que algunos de ustedes conocen esto, pero quiero decirte que logos se utiliza básicamente para la revelación completa, escrita e inmutable de Dios. Representa toda la verdad bíblica revelada. Representa cómo Dios se manifestó a los hombres, lo que podemos conocer de Él. Eso es logos. Amén. Pero hay otra palabra que es rema y proviene del verbo hablar y se refiere a una palabra específica que Dios te da, que Dios aplica a una situación concreta, que el Espíritu Santo viene, toca y tú sabes que Dios te habló. Esa palabra es rema. El logos no contradice a rema, ni rema contradice a logos. Pero quiero decirte que la palabra que está usando Romanos 10:17 aquí cuando dice, así que la fe es por el oír, y por el oír la palabra es la palabra rema. Entonces dice, la fe es por el oír el rema de Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. Al inicio, no sé si le prestó atención a la oración que estábamos haciendo al inicio, pero lo que estábamos orando no era para que tú te fueras lleno de conocimiento de aquí, de logos, sino para que tú te fueras con el rema de Dios para tu vida. Y eso es lo que produce fe. Lo que produce fe es cuando Dios toca con su palabra tu alma, tu corazón, tu mente, tu espíritu. ¿Cómo nacemos entonces? ¿Cómo nace entonces la fe? El Espíritu Santo, escucha bien, toma la palabra escrita. Y esa palabra escrita es predicada por alguien o enseñada por alguien y se convierte en rema en tu corazón. Cuando Dios habla de esa manera, mi hermano, ahí es donde la fe nace. ¿Sabes que hay mucha gente que tiene conocimiento de Dios y no cree en Dios? Yo conozco gente que yo podría decir
que teológicamente sabe muchísimo más que yo, ni me acerco a sus conocimientos teológicos, pero son más unos filósofos de Dios y ellos mismos profesan no creerle a Dios, no creer en Dios. Están envanecidos en su propio conocimiento, pero allí no hay fe. La fe viene con el rema de Dios, cuando Dios toca tu vida. Mi hermano, la fe no surge de la nada. Dios estableció un proceso. Alguien es enviado a predicarte. El evangelio es anunciado, la palabra es escuchada y Cristo es creído en tu corazón para salvación. Por eso en la iglesia predicamos. Y respondiendo a esta pregunta, ¿y cómo irán si nadie les predica? Por eso en la iglesia de Cristo predicamos, porque es a través de la predicación del evangelio que viene el rema de Dios a los corazones, trayendo transformación y produciendo fe, y entonces podemos invocar el nombre del Señor. Amén. Mi estimado, si quieres crecer en la fe, no busques, escuche bien, no busques predicaciones que le emocionen, que le hagan sentir bien. Predicaciones que parecen más una charla motivacional que la enseñanza de las Escrituras. Tenga cuidado, medite en la Escritura y allí Dios le va a hablar. Le invitamos a los discipulados, si usted no está haciendo un discipulado, hable con nosotros. Es necesario que usted conozca el objeto de su fe. ¿Me está escuchando? Nadie puede creer, nadie puede amar algo que no conoce. En los discipulados nos dedicamos a conocer a Dios. Hoy aprendimos 3 verdades. La fe no nace de nosotros mismos. La fe tiene un objeto y es Cristo. La fe nace cuando Dios habla. Repita conmigo, la fe no nace de mí. La fe tiene un objeto y es Cristo. La fe nace cuando Dios me habla. Pero hoy quiero terminar con una pregunta. ¿Para qué sirve la fe? ¿Para recibir milagros? ¿Para recibir provisión? ¿Para recibir sanidad física? En alguna medida podría servir para esto, pero no es el propósito principal. La fe fue dada para creer en Cristo. ¿Me estás escuchando? Si tú has tenido dificultad para creer en Cristo, tú no tienes fe. Mira que sí tienes fe para que cuando estés enfermo alguien ore y tú seas sanado. Para eso sí tienes fe. Pero si tú tienes dificultad en creer en Cristo, tú no tienes fe. En ti no ha nacido la fe. La fe fue dada para reconciliarnos con Dios por medio de su Hijo, para agradarlo, para vivir completamente para Él. ¿Vives tú para el Señor? Si tú no vives para Cristo, tú no tienes fe. Tú creías que tenías fe. Hoy quiero hacer un llamado y quiero que seas muy honesto y por favor cierra tus ojos. Medita en esto que te voy a preguntar. Quiero que te hagas unas preguntas. ¿Tu confianza realmente está en Cristo? Si tú te vas hoy cabezón con esta pregunta, el propósito se habrá cumplido, el propósito de esta enseñanza. ¿Tu confianza realmente está en Cristo? O quizás está en tu economía, en tu trabajo, en tu familia, en tu capacidad, en tu religión. ¿Por qué venir a una iglesia no necesariamente significa tener fe?
escucha bien, conocer y domingo a domingo llenarnos de conocimiento aquí no significa tener fe. Incluso creer que Dios existe, escucha bien, no significa tener fe. La Biblia dice, crees en Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero ellos no tienen fe. Y ellos no tienen fe porque aunque se conocen la Escritura entera, escucha bien, aunque los demonios y Satanás se conocen la Escritura, el rema de Dios no está actuando en su espíritu. Por eso no pueden tener fe. Por eso no se arrepienten de su pecado. Y esa es la diferencia entre un demonio y uno que ha aceptado a Cristo en su corazón. ¿Quieres tú hoy aceptar a Cristo en tu corazón? ¿Quieres hoy decirle, Señor, yo entiendo que no te tengo en mi corazón? Y no importa, escucha bien, si eres pastor de aquí de la iglesia, si eres líder, si eres de los que sirve, me basta con que puedas ponerte a cuentas con Dios ahí donde estás. Así que cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Yo soy Casa Vida. 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 Yo soy Casa Vida. Yo soy Casa Vida. Yo soy Casa Vida.